Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente. Hola queridas amigas, qué bueno que están aquí con nosotros en este nuevo episodio de Para Ser Sinceras, un podcast que está diseñado para ti, para hablar acerca de temas de mujeres con la palabra de Dios en la mano, pensando en el propósito de Dios. Y como siempre, en esta temporada, me acompaña mi amiga Lali. Hola Lali. Hola, Cornelia, ¿cómo estás? Súper bien. Tú sabes que en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de mi testimonio, del milagro que Dios hizo cuando redimió mi historia de infertilidad. Pero tú sabes que fue doloroso, al final fue hermoso, y si no han visto ese episodio, devuélvase a ver el episodio anterior, porque ahí está. Pero algo que yo mencioné y que quiero recalcar aquí es que en mi historia en ningún momento yo estuve embarazada, o sea, yo no tuve ninguna pérdida de un bebé. Yo simplemente no tuve el anhelo de estar embarazada y de tener un hijo. Pero yo sé, Lali, que tú has atravesado por eso más de una vez, de tener embarazos, de tener el anhelo, de tener el bebé concebido en tu vientre, y sin embargo no has podido cargar ese bebé porque el Señor ha permitido que no esté entre nosotros. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Hoy queremos hablar de tu testimonio y de cómo Dios ha redimido tu vida y cómo has caminado ese proceso de infertilidad. Amén. Ujú. Bueno, realmente esta historia de infertilidad para nosotros nos tomó por sorpresa. Sí. Nosotros nos casamos súper jóvenes Ujú. y no teníamos ni un año de casados cuando nos dimos cuenta de que tenía como algunos problemas. Voy al doctor y el doctor dice, esto no está bien, ¿qué está pasando? Y ya para cuando llega el año, Ujú. nos dimos cuenta de que teníamos problemas para concebir. Ujú. Y después de 2 años de tratamientos, pudimos quedar embarazados por primera vez. Ujú. Estábamos muy, muy felices. Sí. Sin embargo, perdimos un primer bebé. Wow. Luego pasa el tiempo, otra vez nos embarazamos y perdimos otro. Y pasa el tiempo y otra vez perdemos otro. Ujú. Y así, varias veces nos pasó que simplemente nuestros hijos parecían detenerse en su crecimiento y su edad gestacional no llegaba ni siquiera vamos a decir, a poder verse del todo, Ujú. evolucionar correctamente. Terminaban muriendo. Ujú. Muy poco después de que nosotros nos enterábamos de que siquiera existían. Wow. Y en ese proceso, perdiendo un bebé año tras año, fue realmente algo muy difícil. Yo vivía con cada bebé mis fases del duelo, con cada Sí. uno. Y mi esposo estaba triste porque yo estaba triste, lo cual era también muy frustrante para mí, honestamente. Porque yo quería que él estuviera igual de triste que como yo estaba, ¿verdad? Pero fue algo muy difícil. Nosotros como estábamos muy jóvenes, realmente él no sabía qué hacer conmigo y yo no sabía qué hacer con todos estos sentimientos. Cada vez que a mí me decían, ya no hay un latido, realmente a mí se me partía el corazón de una forma que yo decía, no, esto no tiene reparo Wow. alguno. ¿Y qué es lo que hace que ese dolor sea tan intenso para ti? Bueno, es que perder un bebé se siente como que a ti te han robado, como que todo esto que tú te imaginaste que tú ibas a vivir con esta persona, de repente te lo quitan. Ujú. Y cuando sales de la clínica sin tu bebé en tu vientre, realmente tú sientes como que tú tienes un hoyo, literalmente, en el abdomen, como que hay un vacío que no es coherente con lo que tú deberías estar viviendo. Y ese es un dolor como que al que tú de verdad tú no piensas que tú vas a sobrevivir. Te haces preguntas como por qué Dios no salvó a mi bebé, por Ujú. qué mi bebé tenía que venir enfermo, qué hice para provocarlo, pequé, hice algo mal con mi salud, cómo puedo evitar que me pase de nuevo. Son cosas con las que tú te obsesionas Ujú. realmente. Y la realidad es que tú siempre vas a ser la mamá de esos niños, aunque no los Así es, conocieras, así es. pero de repente todo ese amor no tiene a dónde ir, Sí, porque a quien se suponía que iba no está. sí. Tú sabes que se sabe que la mujer embarazada, desde que se embaraza, tiene un vínculo con este bebé.
tempranamente. Hay un vínculo químico, hormonal, con neurotransmisores, como usted lo quiera ver, pero hay una conexión entre esa mamá y el bebé. Pero el hombre se dice que genera el vínculo una vez el bebé nace. Después que nace, más rápido, más lento, dependiendo, ¿verdad?, de cada caso, es que el papá conecta con su hijo. Y claro, perder un bebé en medio de un embarazo, a inicios de un embarazo, no quiere decir que el hombre no se entristezca, que no se sienta dolido por eso. No lo va a sentir igual que tú, que te pasó a ti, ¿verdad? Que a tu esposo. Pero hay que recordar que cada hombre tiene una manera diferente, que los hombres no expresan el dolor ni lo procesan a la misma velocidad que las mujeres. Y quizá por eso tú sentías como que, bueno, pero que él no está sintiendo lo mismo que yo. No puede sentir lo mismo que tú porque él no estaba embarazado. Claro. Pero sí, no significa que no estuviera triste al verte triste y al pensar que perdió uno de sus hijos. Entonces, ¿cómo eso, una vez pierde un bebé o dos bebés, los que fueran, cómo eso, luego de la pérdida, tú vuelves a conectar la intimidad emocional con tu pareja, o en qué medida esa conexión emocional que ustedes tenían, ¿no? El bebé, que estamos embarazados y todo, se afecta a la pérdida del bebé? Bueno, yo creo que lo hace más difícil es que todo depende de dónde está tu matrimonio cuando esto ocurre. Realmente, este es un tipo de prueba que o te une o te destruye. Porque es una prueba en la que si tú no te sientes acompañado, la brecha emocional es muy grande. Sí, claro. Entonces, volver a conectar es muy difícil. No necesariamente mi cónyuge entiende lo que está pasando dentro de mí, no entiende cómo acompañarme. Y eso hace que el sufrimiento sea más grave para mí. No tengo con quién llevar mi carga. Y es muy importante buscar no solamente ayuda médica en estos temas, sino también buscar esa ayuda en la iglesia local que me pueda suplir eso, que no necesariamente estoy recibiendo en casa. Sí, sí, es importante. Recordamos que la historia de Ana, de Primera de Samuel, que lo hablamos en un episodio anterior con el pastor Miguel, es bueno recordar que su esposo, en medio de sus necesidades de tener un hijo, no entendía mucho el dolor de ella. Y por eso queremos verlo de nuevo, porque en realidad esto es algo muy común. Como que no se habla mucho de eso, pero en realidad sí ocurre con frecuencia. En Primera de Samuel 1:8 dice que y el Cana, su marido, el de Ana, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? Cuando la veía llorando porque quería tener hijos. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Así Wow. es. Yo no soy mejor que tu hijo. Tú me tienes a mí. ¿Por qué tú lloras? ¿Qué tú piensas de eso? Sí, hablábamos un poquito con el pastor Miguel sobre esto, pero la verdad es que sin importar la edad de los niños, cuando tú pierdes un bebé en sus primeros años de vida o antes de nacer, tú pierdes toda la posibilidad de tener esa vida con ellos y verlos crecer. Y lo que se pierde no es poco. No, claro. Entonces, querer minimizarlo para seguir adelante realmente es insensible. Claro. Pero es muy importante ver que en esa historia de Ana, en el versículo 5 específicamente, la palabra hace un énfasis en que él la amaba. Sí. O sea, aquí no hay una falta de amor. Sí. No es por falta de amor que no te están tal vez consolando como deberían consolarte. O como tú esperas. O como tú esperas que te consuelen. Porque es que, exactamente. qué sé yo, cómo quieres tú que yo te consuele. Ajá. O sea, cada persona Sí. tiene una expectativa de lo que, en este caso es el consuelo, de cualquier otra cosa. Y de hecho, eso es parte de conocer a tu pareja. Claro. En momentos así, vulnerables, la pareja puede aprovechar ese tiempo para conocerse mejor y entender mejor las necesidades del uno al otro y cómo suplirlas. Claro, y llevar a la persona que está sufriendo, que en este caso son los dos, pero a quien sufre más, el punto de cuidarla al final es llevarla al Señor. Tu esposo está llamado a liderarte a ir al Señor. Sí. O sea, Él no tiene cómo consolarlo, Él no tiene cómo sanar la herida. El único que puede sanar tu herida es el Señor. Así es. Y realmente ahí es donde está el énfasis en cuidar a quien está pasando por esto, ya sea por su esposo o por sus amigas en la iglesia. El punto está en llevarlos al Señor y en no avergonzarlos por estar dolidos.
en no tal vez ser insensible porque no sé cómo manejar el dolor. Ujú. Entonces, a mí me encanta pensar que Ana llevaba su dolor al Señor. Al Ella Señor. iba a llorar al Y Señor. el Señor puede recibir ese dolor en la manera en que tú lo puedas traer. El Señor puede entender tu dolor. El Señor puede entender que tú ni siquiera sabes cómo expresarlo, como decía yo Ujú. en mi propio testimonio. El Señor conoce mejor que yo mis sentimientos, mis luchas y mi dolor. Y yo puedo ir con total honestidad delante de Dios y recibir consuelo de la manera exactamente adecuada que yo necesito, porque Él sí sabe Así es. que yo necesito y que tú necesitas. Así es. Y yo, mientras tú contabas tu testimonio, yo recordaba que con cada prueba que yo lloraba, yo traía ese dolor al Señor y era como una respuesta natural. No es nada Sí. como en lo que yo me pueda gloriar. Era una desesperación porque Él había orquestado que yo creciera en dependencia de Él en este tiempo. Ujú. Y es increíble cómo el Señor se encarga de luego ir poniendo todo en su lugar, dándome a mí no solamente ese deseo de depender más de Él, sino también de amar a mi esposo, a pesar de que tal vez Él no sepa cómo cubrir esa necesidad, Ujú. al igual que como yo también cuando fallo, obviamente mi esposo me ama a pesar de mi pecado y a pesar de mis faltas. Sí, pero es increíble cómo podemos confiar en que Dios nos cuida, aun cuando nosotros no nos sabemos cuidar uno al otro. Y no porque no nos amemos como pareja, sino porque no sabemos hacerlo. Pero Dios se encarga de llenar nuestras necesidades, porque realmente, si lo miramos bien, Él es Ujú. quien nos cuida. Él es que Amén. siempre nos está cuidando. Amén. Ujú. El Señor, algo muy importante es en mi testimonio, es que el Señor había orquestado que yo me quedara prácticamente sola. No conocía tantas personas en la iglesia y acababa de pasar como por varias situaciones en mis Ujú. relaciones más cercanas. Entonces, como que yo me sentía que no podía compartir estos sentimientos con estas Ujú. personas y me quedé sola. Entonces, al no tener tampoco este apoyo que yo Sí, idealizaba tener ajá, también en mi matrimonio, yo me sentía sola, pero eso hizo que a mí no me quedara de otra que correr al Señor. Y amén. eso realmente el Señor lo usó para mi bien. Ujú. Y si hay algo que yo siempre he pensado es que al final yo necesito esa comunidad, pero cuando yo no la tengo, solamente Dios puede proveérmela. Yo me Amén. acuerdo que yo oraba, Señor, estoy sola, no Ujú. sé con quién hablar, no sé qué más hacer. Ayúdame. Ujú. Pon en mi vida a estas personas y el Señor lo hizo. El Señor me trajo a mi vida personas que me sostuvieron en medio de la prueba, pero la verdad es que al eso intensificar la prueba y el calor de la prueba, mi fe fue probada. Y ahora, después de perder cada uno de mis bebés, mi corazón, yo reconozco que quiso cuestionar todo lo que yo pensaba de Dios. Pero al final, como yo fui una y otra vez detrás de Él, mi fe al final terminó teniendo raíces más profundas. Amén, así es. Y eso es exactamente lo que habla la Biblia. En Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Realmente las pruebas no son simplemente una situación difícil que tengo que liberarme de ella, Ujú. sino que es un proceso en el que Dios nos entra para santificarnos y para que podamos glorificarle mejor. Y la única manera de hacerlo es conociéndole mejor. Y Ujú. conocer mejor a Dios transforma nuestra vida y nos cambia. Así que las pruebas son una bendición y esa es una de ellas. Amén. Ahora hay algo que casi nunca se habla Ujú. con el término, en las situaciones de pérdidas de embarazo y sobre todo pérdidas de embarazo. Y es que cómo esta pareja, después de esta situación de duelo y de lamento, y de que cada uno siente las cosas diferentes, puede reconectar sexualmente, reiniciar su vida sexual. Puede ser incómodo para la mujer porque las relaciones sexuales recuerdan la concepción. Ujú. O sea, tú te embarazas por una relación sexual y entonces acabo de perder un bebé y entonces ahora tengo otra vez que relaciones sexuales y ahí se mezclan sentimientos en ese momento. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Tú cuestionaste tu valor como mujer porque no podías mantener los embarazos? ¿Cambió la manera de tú ver tu propia intimidad sexual con tu esposo? ¿Cómo Ujú. fue eso? Mira, realmente más que
te podría decir que más que mi identidad, gracias a Dios, mi identidad yo estaba muy clara, que mi valor como persona solamente descansaba en Jesús. Qué bueno. Entonces eso me ayudó a no ponerlo como en la balanza. Sí. Eso no era algo que estaba cuestionado. Realmente el Señor es quien hace que yo tenga un valor y realmente pienso que lo que más me fue difícil fue volver a confiar en Dios. Porque a pesar de que nuestra intimidad emocional había sido lastimada por cómo habíamos estado viviendo este duelo, por mi mente lo que pasaba era qué tan rápido yo estoy lista para volver a pasar por esto que Dios usó para bendecirme dándome un bebé, pero que luego permitió que no naciera. Hay un instinto de preservación en tu cerebro que se enciende, que te dice, si tú pasas por esto, tú no vas a sobrevivir. Sí. Ya tú no puedes pasar por esto otra vez. Evítalo. Y hay una inocencia que se pierde, porque ya cuando tú tienes múltiples embarazos que han terminado en fallecimiento, tú esperas que no se dé. Ya tú dices, lo más probable es que sí, que no se dé. Aunque el Señor puede hacer un milagro, pero puede pasar que no. Y ese sufrimiento nos da miedo que nos vuelva a ocurrir. Si a eso tú le agregas que tú no estás siendo tan bien acompañado en tu duelo, todo se vuelve más difícil, porque a veces el esposo, como no hablamos de estas cosas, tú no sabes que esto me da miedo. Sí. No, yo nunca te lo comunico. Entonces, a veces tú puedes pensar que yo no te quiero, que no quiero amarte de esta forma. Sí. Y muchas veces es simplemente que yo no sé ni cómo lidiar con esto que yo estoy sintiendo. Exactamente. Sí, y es que los hombres, decíamos, procesan los eventos traumáticos de manera diferente a las mujeres. Regularmente a los hombres le toma más tiempo procesarlo, integrarlo a la realidad y entender la dimensión que tienen. Y no sé si un ejemplo de esto que uno observa son las funerarias. Cuando uno va a la funeraria, los hombres están bien. O sea, regularmente los hombres están como, y puede ser su mamá que esté ahí o su papá y sea alguien cercano, ellos lloran, pero están bien. Las mujeres estamos destruidas. Pero no es que los hombres no están sintiendo, es que ellos están en modo de resolver, primero, y segundo, ellos les toma más tiempo caer en cuenta de lo que están viviendo y de entender la pérdida y de integrarlo a su realidad y decir, wow, lo que yo he perdido, qué dimensión tiene, qué importante es para mí. Y saber esto para las mujeres es importante, porque nosotras tenemos la expectativa de que nuestro esposo sienta y reaccione igual que yo. Y si no lo hace es un insensible. Pero puede ser que sea muy sensible y que lo exprese de otra manera y en otro momento. Solo es una perspectiva diferente. Pero claro, tenemos que saber que hay gente insensible. Eso que no estamos diciendo que no, que todo el mundo... Sí. Hay hombres y mujeres que son poco empáticos, poco sensibles, pero lo importante es que yo conozca a mi pareja, conozca a mi esposo y reconozca cómo él procesa las emociones fuertes, qué tiempo le toma, cómo lo hace. Claro. Hay hombres que se aíslan, se callan, se cierran, y es porque están muy dolidos. Esa es su manera de llorar, como que lloran por dentro. Y hay otros que son más emotivos, pero es importante saber que procesamos las cosas diferentes. Claro, y aunque hay casos en los que, como tú dices, hay personas que son más insensibles que otras, yo invitaría a cualquier mujer que esté pasando por esto a extender gracia. Extender gracia. O sea, a nosotros nos fue perdonado mucho más. Mucho más. Mucho más. Y a veces, es lo que tú dices, a veces yo quiero que mi esposo reaccione como quien él no es. Tal vez él no está ahí. Tal vez él no tiene la madurez, tal vez él no entiende lo que está pasando y no sabe ni qué decirte. Exacto. No es que no te quiere amar o cuidar. Y en ambos casos, lo que sí podría decirte con respecto a la intimidad emocional y a la sexual es que el Señor es quien sana. Sí. A pesar de que ni siquiera te puedan pedir perdón. Me imagino que hay mujeres a las que no le han pedido perdón por no estar ahí para ellas. Pero aún ahí, el Señor sana, porque al final, a pesar de que tú puedes molestarte con tu esposo en algún momento, el miedo más grande es volver a confiarle esa posibilidad al Señor. Ajá. Y es el Señor el que está detrás. Así es. Y una nota interesante con el tema de que tú decías que no han pedido perdón,
es que muchas veces la manera en que los hombres se acercan y piden perdón es a través del contacto físico. También. Para nosotros es impensable. Yo sé, Ujú. respire, óigalo de nuevo, dele para atrás, súbele adelante. Claro. Pero es real. Los hombres, Ujú. sobre todo los hombres que no hablan mucho, su manera de arrepentir, de mostrar arrepentimiento cuando fallan, de mostrar la solicitud de perdón y de que quieren reparar el daño, es con una caricia, con un toque físico y con una búsqueda de intimidad. Ujú. Y la mujer dice, pero ¿cómo es posible que él Claro. quiera estar? ¿Qué sé yo qué? Si no hemos hablado. Bueno, porque esa es su manera de decirte estoy aquí, perdóname, te entiendo, lo lamento. Y luego de ese espacio de intimidad es posible que ese hombre sí pueda hablar. Si usted lo recibe, le extiende gracia, es muy posible que después, al otro día o esa noche o no sé, puedan hablar del tema y tú te encuentres con un hombre más relajado, más Ujú. sensible y más vulnerable. Ujú. Pero muchas veces la mujer se ofende, bloquea y entonces eleva a otro nivel la molestia. Así Pero es. qué bueno es que tú encontraste con quién llorar, porque Ujú. regularmente es raro para mucha gente que el cristiano llore en medio de la prueba. Es como que quisiéramos que estuviéramos contentos, Ujú. porque el Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra fortaleza, nosotros debemos estar gozosos todo el tiempo, eh, pero también hay un espacio para llorar. Eh, ¿No has pensado cuando alguien está triste simplemente acompañarlo y llorar? ¿No Ujú. sería eso lo adecuado? De hecho, en Romanos 12:15 dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. O sea, Ujú. nosotros estamos llamados a acompañar a la gente en medio de su dolor y no ir con la expectativa de que yo voy a hacer que Lali se ría, que esté contenta, me la voy a llevar a Ujú. pasear. No, simplemente acompañarte y llorar contigo es nuestro llamado, Claro. llorar con los que lloran. Fue muy difícil lidiar con estas personas que por querer vernos bien rápido, Rápido. querían invalidar la pérdida. Sí. Querían decirte que no, pero no te preocupes, Era eso muy le pasa a pequeño. cualquiera. Pero en la iglesia, aún estas personas o parejas que no hayan pasado por eso, nos pueden acompañar, orar por nosotros, orar con nosotros, dolerse con nosotros Ujú. y cumplir el mandato de Gálatas 6:2, de llevar las cargas de los unos a los Nosotros. otros. También hay una advertencia en Eclesiastés 4 que dice, hay de aquel que ande solo. ¿Quién te va a acompañar cuando tu Claro, fe claro. desmayezca? Cuando estés agotada, ¿quién va a orar contigo? Cuando tú no Exacto. quieras orar. Ujú, Y yo siempre pienso en esas mujeres que el Señor me regaló literalmente, ujú. nos regaló a la iglesia, que no sabían mientras estaban sufriendo que ellas serían las personas a las que el Señor iba a usar para consolarme, con el mismo consuelo con el que ellas fueron consoladas. Ujú. Y tú misma, Cornelia, has sido parte de ese grupo de mujeres que el Señor ha usado para sanar mis heridas en la iglesia local. Una iglesia que llora conmigo, que me acompaña, que me trata como el Señor trató a Elías, con Ujú, paciencia. ujú. Literalmente yo lo que necesitaba era comer, llorar y dormir. Comer, Llorar y llorar y dormir. dormir. Y que estuvo conmigo hasta que yo pudiera volver a caminar sola. Prácticamente, ¿verdad? Sí, Pero sola no. sí, claro. Sí, yo valoro mucho que tú hables de este tema, porque es un tema que no se habla casi. Y yo pues oramos que sea de bendición. Así como tú has podido crecer en esto, muchas mujeres también puedan ser bendecidas y puedan por lo menos generar conversaciones, ¿no? Generar temas entre mujeres en iglesia y entre parejas. Pero tú nos podrías decir cuántos bebés perdieron tú y tu esposo y esas pérdidas, ¿qué resultado trajeron a tu corazón? ¿Solo fue dolor? Bueno, nosotros tuvimos, te pudiera decir que fueron 4 pérdidas. La primera casi no la disfrutamos, vamos a Sí, decir, ese porque no la embarazo. pudimos ver, ese embarazo. Pero sí fue confirmado de que estaba ahí. Y realmente, a pesar de que las otras 3 las últimas 2 eran niñas, y yo siempre las menciono como niñas, pero eran muy anheladas, eran
bebés que vimos, que nombramos, que teníamos la esperanza de verlas crecer. Ujú. Y aún en la sala de emergencias, mientras yo sangraba, a mí me impresionaba, ahora me impresiona la reacción que el Señor puso en mi corazón, de que yo no sabía qué iba a pasar y mi oración era, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ujú. Pero si esto te va a traer más gloria, Ujú. haz tu voluntad Amén. y sosténme en medio de esto. Y la verdad es que cada vez que a mí me tocaba estar ahí, con el dolor de las contracciones, Ujú. Él me consolaba y yo cantaba de su fidelidad. Gloria a Y Dios. eso realmente te habla de un corazón al que no solamente el Señor le permitió ver el dolor, sino que a mí me permitió apreciar más la vida, a mí me permitió ese milagro de la vida, me dio un anhelo por la eternidad, saber Ujú. que mi corazón no estaba satisfecho con cosas terrenales, Ujú. me permitió ver a un Dios bueno en medio del Sí. sufrimiento, que me cuidaba, que Sí. proveía todo lo que necesitábamos. Ujú. Incluso me hizo apreciar más a Jesús crucificado. Ujú. En el cambio de corazón que el Señor me hizo, me dio, realmente yo dejé de ver a Dios como un mayordomo, a quien yo le pedía las cosas para que Él hiciera lo que yo quisiera. Como una máquina de Eh, esa que tú le pones moneda. Así es. Mi, Y que mi fe de verdad que fue avivada en el fuego. sí. Pero hay veces que tú me has comentado que incluso tú le das gracias a Dios porque evitó el sufrimiento de tus hijos y a ti. Ujú. ¿A qué tú te refieres con eso? ¿Cómo eso que evitó el sufrimiento de tus hijos a ti? ¿Qué tú te refieres Sí. En mi caso particular, como nosotros no tenemos una explicación para esta infertilidad ni estas pérdidas, hemos podido ver embarazo tras embarazo que nuestros bebés son los que vienen mal, que nuestros bebés no están saludables, han estado enfermos de condiciones importantes y en el último pudimos confirmarlo, esta sospecha, Ujú. que es algo a lo que yo le doy muchas gracias al Señor porque me dio mucha paz. Es muy difícil ver a un bebé sufrir, es muy difícil. Incluso hoy en día se habla mucho de tener misericordia de esos niños que tienen síndromes o que tienen falta de órganos y que van a morir a pocos días de nacer, que van a vivir horas, Ujú. que van a estar en cuidados intensivos, no van a estar contigo, Ujú. a los que se les va a hacer no sé cuántas pruebas. Y yo Sí. siempre he pensado que vivir cuidando a un niño que tú sabes que está sufriendo es Ujú. algo muy difícil. Y yo le doy gracias al Señor porque a pesar de que hay un porcentaje de esos niños que se salva, Sí, de sí. los míos, y el Señor tiene cuidado de ellos y les da la gracia a sus padres para Y es un vivir llamado eso, para esos y padres es un llamado para esos padres, y es sí. algo bueno. Y son vidas valiosas Así igual. es, igual de Ujú. valiosas. Yo le doy gracias que a mis hijos no les tocó y que ellos solamente conocieron el amor del Padre, aunque Ujú. no conocieran el mío. Sí, wow. Qué testimonio, hermanas. Y queremos como animar y darte las gracias, Lali, por abrir tu corazón aquí y animar si hay alguien que está pasando por este dolor que no se puede describir, por más que tú trates de explicar tu testimonio, no lo puedes hacer. Saber que el Señor no nos deja solos. Amén. Como tú dices, en cada uno de los procesos el Señor está contigo, provee lo que tú necesitas y tiene un buen propósito para ellos. La Biblia dice que si ustedes dan cosas buenas a sus hijos, si somos humanos, ¿verdad? Ujú. ¿Cuánto más no les daré yo, el Padre, mucho mejor de esas cosas? El Dios que nos dio lo que es hermoso, lo que es bello, lo más hermoso que tenía, que es Cristo, te llama a confiar en medio de su dolor, porque Amén. Cristo sufrió el dolor para mostrarte su amor. Entonces podemos confiar en medio del dolor de que el Señor está con nosotros. Dios va a enjugar cada una de nuestras lágrimas, las tuyas y las Amén. mías y las de ustedes también. Y en el cielo ya no va a haber llanto, no va a haber dolor y las cosas van a tener sentido y vamos a gozar eternamente con Él. Ujú. Y yo pienso como tú, que esas pruebas y esos dolores nos dan un anhelo por la eternidad, Ujú. un anhelo por estar en el lugar correcto al que fuimos creadas. Y mientras caminamos por esta vida, que estas situaciones nos ayuden a conocer más a Dios y a darlo a conocer de una manera más clara y más Ujú. real y con mayor esperanza. Así que Amén. gracias por eso. Y gracias a cada uno de ustedes que ha estado acompañándonos en este episodio. Esperamos que haya sido de mucha, mucha bendición. Nos vemos.